Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Tanto, la tertulia semanal de The Objective en su versión veraniega. Por eso no está Rocío Regidor presentando el programa, porque la tenemos descansando, pero esperemos que pronto se reincorpore a este programa. Y en nombre de todo el equipo les habla Álvaro Nieto, director de The Objective. Hoy les tengo preparado un programa pues como siempre extraordinario, y en esta ocasión yo creo que merece mucho la pena. Primero vamos a hablarles de una de nuestras grandes exclusivas, de esas que muchas veces incluso ustedes mismos se sorprenden porque no se imaginaban hasta qué punto llegaba la caradura y el descaro de algunos de nuestros gobernantes. Hemos estado contándoles durante toda la semana una serie de entregas que afectan a José Luis Ábalos, exministro de Transportes, y hemos publicado cómo se llevaba a viajes oficiales cuando era ministro, pues a acompañantes. Primero les contamos la historia de Jessica y luego les contamos la historia de Andrea. Hemos ido narrando cómo en algunos viajes ellas eran acompañantes del séquito oficial del ministerio, sin pertenecer al ministerio y sin ser, que conste, ningún familiar directo de José Luis Ábalos. Ha habido vuelos a Moscú, ha habido vuelos a Abu Dhabi, ha habido trenes a Gerona, ha habido noches de hotel en Madrid. En algunos casos parece bastante evidente que pagábamos todos, usted y yo, porque era el propio ministerio el que organizaba esos trayectos y esa logística. Y en otros casos no está muy claro si al final pagaba Ábalos, pagaba Koldo García o pagaba la propia afectada. Pero en cualquier caso, lo que sí hemos demostrado con las informaciones que hemos publicado es que el propio ministerio era el que organizaba y se encargaba de contratar tanto los vuelos como las noches de hotel. ¿Por qué? Pues porque hemos publicado emails donde se ve perfectamente cómo el propio Koldo García estaba involucrado en el asunto desde la cuenta oficial de email del Ministerio de Transportes, y en algunos de los casos también involucradas las propias secretarias del ministro Ábalos. Yo no sé qué pensarán ustedes, pero a mí el simple hecho de que tengamos a personal oficial de los ministerios ocupado por los trayectos en tren o en avión o noches de hotel de una persona que nada tiene que ver con el gobierno, me parece escandaloso, Lamentablemente, seguro que ustedes, más allá de The Objective, no lo habrán visto esto en ningún otro sitio, porque muy poquitos medios han querido hacer eco de esta noticia. Allá cada cual, con sus intereses y sus prioridades. Entiendo que hay mucha actualidad informativa y muchas cosas que contar en pleno mes de julio, pero sinceramente yo me acuerdo mucho estos días, por ejemplo, del caso de Monago. ¿Se acuerdan ustedes de Monago y de cuando iba a Canarias acompañado de su novia? Se armó un gran escándalo nacional, porque teníamos a una persona importante, en este caso presidente de Extremadura, yéndose de viaje y acompañado por una persona que nada tenía que ver con el séquito oficial. En este caso hablamos de un ministro o de un exministro y prácticamente nadie dice nada ni se escandaliza. Yo entiendo que ya nuestro nivel de tolerancia con los escándalos, y especialmente con el señor Ábalos, pues ya ha descendido mucho. Les hemos contado tantas historias que ya prácticamente nadie se sorprende, pero nosotros vamos a seguir haciendo nuestro trabajo, porque evidentemente nadie nos va a detener. Y vamos a seguir contándoles todo aquello que nos parezca inaceptable, intolerable e inapropiado, independientemente de si es o no delito, que eso lo tendrán que decir en su caso los tribunales si llega a judicializarse. Hablaremos de este asunto con los dos principales responsables de las noticias que hemos publicado, fundamentalmente Ketty Garat, que ya saben que lleva muchos años con estos asuntos, y también estará aquí Fran Serrato, y no me quiero olvidar de Teresa Gómez, que también ha participado y está participando de esta historia. Después hablaremos del señor Barrabés, que ya saben ustedes que es pues este socio, este amigo de Begoña Gómez, que está también muy involucrado en este caso que se ha judicializado y que se está investigando en un juzgado de Plaza de Castilla, en Madrid. Ya saben ustedes que Begoña Gómez fue a declarar el pasado viernes. Se tuvo que suspender la declaración porque supuestamente no había sido informada de los delitos de los que se le acusa. Le hemos publicado, por cierto, también en The Objective el vídeo de esa pequeñísima declaración a la que acudió
la esposa del presidente del gobierno. Pero hoy hablaremos de Barrabés porque Javier Leal, uno de nuestros periodistas, tuvo la oportunidad de hablar con él con cierta, profundidad hace unas semanas, antes de que cayera enfermo y antes de que terminara de estallar toda esta historia. Son unas declaraciones exclusivas que nosotros hemos mantenido, ocultas hasta ahora, y que hemos creído conveniente compartir con nuestros lectores por su interés periodístico. En esas declaraciones, básicamente, Barrabés lo que hace es, maldecir el hecho de haber conocido a Begoña Gómez. Se arrepiente profundamente de haber hecho negocios con ella, por así decirlo, y sobre todo recalca que en modo alguno son amigos. Él niega que hayan cenado juntos, que hayan pasado fines de semana juntos. Simplemente se limita a decir que él le ha asesorado, le ha ayudado a montar el máster de la Complutense, pero que poca cosa más. Hablaremos de este asunto con Javier Leal y luego hablaremos con Enrique Recio, con nuestro especialista en temas policiales, para que nos hable de dos cuestiones que son también noticia esta semana y que se han convertido en asuntos verdaderamente relevantes en la agenda informativa. Uno de ellos es el caso Nacho Cano, que supongo que ustedes ya tendrán conocimiento de él. Aquí hay muchas dudas y la verdad es que yo sigo sin tener claro qué ha pasado. Supimos que de repente Nacho Cano había sido detenido, pero es una detención bastante express porque por lo visto le llamaron a que acudiera a la comisaría, fue a la comisaría, le detuvieron 10 minutos y luego le dejaron marchar. Supuestamente hay unas infracciones laborales que se están investigando en relación a un musical que tiene en la ciudad de Madrid que se llama Malinche y que afecta a una serie de supuestos becarios que ha traído de México. Lo que pasa es que los propios becarios, ya saben ustedes que han salido a declarar que la policía les coaccionó para que declarasen contra el productor Nacho Cano y la historia se ha agigantado muchísimo, sobre todo porque el propio músico ha acusado a la policía no solo de extralimitarse, sino de ir a por él por el simple hecho de haber apoyado en su momento a Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid. Nosotros, la verdad es que en este asunto no tenemos una posición clara, lo digo sinceramente. Si evidentemente se han cometido abusos y atropellos a los derechos de los ciudadanos, lógicamente vamos a ser los primeros en denunciarlo y de hecho ya hemos publicado alguna pieza en relación a esto, pero también es cierto que no vamos, por supuesto, a dar por válidas infracciones que se puedan haber cometido en el plano laboral. Si una empresa no tenía a la gente en regla, evidentemente yo creo que eso no podemos defenderlo ni nosotros ni nadie. Nosotros nos limitamos a contarlo y la única duda que queda es si una infracción laboral puede provocar de repente la detención de una persona de esas maneras como se produjo la de Nacho Cano y esos interrogatorios que le hicieron tanto a él como a las becarias, o a los becarios en este caso. En fin, hablaremos de este tema con Enrique Recio y por supuesto también tendremos que hablar del tema migratorio, que ya saben ustedes que ha sido muy comentado esta semana porque está en discusión qué hacer con los menores no acompañados que se han acumulado en las Islas Canarias y de los que no se puede hacer cargo ya el gobierno canario porque tiene todos los servicios saturados. Ya saben ustedes que está en duda si PP y Vox van a romper 5 gobiernos autonómicos. A estas alturas, cuando estamos grabando este programa, todavía no se sabe la conclusión. Probablemente Vox se salga de esos gobiernos autonómicos y probablemente lo haga no solo por convicción, sino también por estrategia, porque evidentemente en este caso concreto hayan encontrado un punto en el que diferenciarse del Partido Popular y marcar distancias no solo con los populares, sino también con el partido este nuevo de Se acabó la fiesta. Ya saben ustedes que el partido de Alvise Pérez ha cogido un cierto protagonismo después de las elecciones europeas. Ese partido ha puesto mucho énfasis siempre en la inmigración y en hacer una política dura contra la inmigración irregular, y probablemente aquí Vox está también desarrollando una estrategia para no perder demasiado voto por ese lado y para dejar claras sus diferencias con el Partido Popular. Por tanto,
Hablaremos del problema, pero no desde un punto de vista político, que yo creo que en este caso está todo bastante claro, sino que abordaremos el tema concreto de qué está pasando en Canarias y qué se debe o se puede hacer para encauzar el tema migratorio. Si me preguntan a mí personalmente, yo creo, y lo digo con total sinceridad, que tenemos que ser conscientes de que España es un país. Un país significa que si en Canarias hay un problema, el problema es de todos. No podemos pensar que el problema de Canarias es un problema de Canarias. No, el problema de Canarias es de todos los españoles. Y a mí no me gusta cuando algunos dicen, no, tenemos que repartir los inmigrantes entre las comunidades autónomas por solidaridad. Yo no soy partidario de hablar de solidaridad. Solidaridad es cuando hay un terremoto en Turquía y España se solidariza con Turquía y lleva allí unos bomberos para buscar a las víctimas y le manda ayuda económica. Bien, eso es solidaridad con un país extranjero. Pero es que con Canarias no hay ninguna solidaridad que valga. Con Canarias lo que hay que es asumir nuestra responsabilidad. Como país tenemos que ser conscientes de que si hay un problema en Canarias, ese problema es de todos los españoles y por tanto tendremos que ayudar a resolverlo entre todos los españoles, que para eso es nuestro país, ¿no? Por tanto, claro, yo creo que una vez que tenemos el problema, hay que intentar buscarle una solución y, lógicamente, si no se puede devolver a los menores a sus países de origen, porque en muchos casos no se sabe ni de dónde han venido, pues lo que hay que hacer es buscarles una solución y si la solución tiene que ser repartirlos, pues tendrán que ser repartidos. Lo que pasa es que tampoco vale repartirlos y ya, porque a un menor de edad hay que atenderle. El Estado tiene la obligación de tutelarlo, de prestarle una formación, una educación para hacer de ese menor una persona completamente provechosa, que acabe contribuyendo al sistema, a la riqueza, al país y que acabe devolviéndole a España todo lo que se le haya dado previamente. Entonces, es lógico que las comunidades autónomas, en este caso el Partido Popular, pidan una financiación al gobierno para atender a estos menores, lógicamente, porque tenemos que garantizar que haya recursos suficientes para prestarles una educación y una formación adecuadas que impidan que esos menores acaben delinquiendo o buscándose la vida de mala manera porque no haya cómo atenderles. Y yo creo que tenemos que ser todos conscientes de que sí, vamos a repartir los menores, pero también tenemos que tener dinero para poder hacernos cargos de los menores de una manera adecuada y poder integrarles en el sistema y de alguna manera acabar aprovechando todo el potencial que tienen, que lógicamente puede ser mucho, ¿no? Y luego está el tema de Cataluña, que es completamente alucinante. ¿Cómo es posible que el gobierno se llene la boca constantemente con Vox y con su política migratoria y, sin embargo, sean incapaces de criticar la posición de Cataluña, que en el caso del reparto de los menores se ha abstenido? Es decir, no está de acuerdo con que se repartan y ya le ha dicho por activa y por pasiva al gobierno, y sobre todo lo ha dicho Junts, que no admite que se le manden menores inmigrantes desde Canarias. Yo creo que esto es una posición completamente inaceptable y, por supuesto, me parece que habría que denunciarlo todavía con mayor contundencia. Y aparte de resolver el problema de los MENAS, que está ahí y que necesita una solución urgente, luego también habrá que intentar mirar un poco más a medio y largo plazo y buscar soluciones que son complicadas para el tema de la inmigración, que va a seguir estando ahí. Y habrá que intentar aunar esfuerzos para que cada vez lleguen menos pateras. Y esto es un tema complicadísimo, pero es un tema que en algunos países ya se está abordando, por ejemplo Italia. Y es un tema que en España otras veces, en otras épocas, también se ha abordado con bastante más inteligencia. Por tanto, yo soy partidario de que haya una especie de pacto de Estado. Yo creo que aquí los partidos deberían ser conscientes, todos ellos, de que no se puede politizar este asunto, de que lo que hay que hacer es sentarse y buscar soluciones, porque lo que hay que tener claro es que un cayuco no llega por sí mismo desde Senegal a Canarias. Es imposible. No hay combustible suficiente, no hay, en fin, no se dan las circunstancias suficientes como para que por sí mismo haga todo el trayecto y lleguen todos con vida. Esos cayucos tienen asistencia por el camino. Esos cayucos son ayudados por mafias. Hay gente que les da cobertura.
que les facilita su llegada a las Islas Canarias. Y evidentemente yo creo que España ahí debería actuar, perseguir a esas mafias, intentar evitar que se convierta el Atlántico en una auténtica avalancha de cayucos y de inmigración, y luego ir también al origen. Deberíamos ir a los países de los que salen estos cayucos, hablar con sus gobiernos, intentar trabajar con ellos en soluciones y en inversiones que eviten que la gente tenga que huir de esos países. Y en el fondo, la Unión Europea yo creo que también tiene que tomar cartas en el asunto, trabajar en una solución quizás más a largo plazo, porque África se desarrolle, prospere, tenga gobiernos más o menos democráticos que garanticen que la gente no tenga que huir despavorida buscando un futuro mejor. Yo sé que todo esto es complicadísimo, pero creo que hay que intentar exigir a nuestros políticos un poco más de altura de miras y luego pedirles a todos un poco de comprensión. Ya sabemos que la inmigración no siempre aporta ventajas, pero evidentemente lo que no podemos es taparnos los ojos ante una realidad que es muy clara, y es que ahora mismo Canarias ya no da abasto. Bueno, me callo ya aquí, les dejo un momentito de descanso y empezamos con nuestros compañeros. Bueno, pues ya tenemos aquí con nosotros a Fran Serrato y a Ketty Garat. ¿Cómo estáis? Muy bien. ¿Qué tal? Perfectamente. Bueno, están perfectamente porque, claro, llevan unos días de gloria informativa. Vamos a ver, yo les voy a contar a ustedes los titulares, porque puestos así uno detrás de otro son tremendos. Son tremendos, la verdad. El primero de los que hemos publicado de la tanda esta de Ábalos dice: Ábalos incluyó a una mujer llamada Jessica en varios viajes oficiales de su ministerio. Ahí les dábamos cuenta fundamentalmente de un viaje a Abu Dhabi y de otro a Gerona. En la segunda información del día siguiente les contamos: nuevos mensajes demuestran que Ábalos también fue con Jessica a un viaje oficial a Moscú. Y en una tercera entrega les hemos contado que Koldo García tramitó desde su email oficial noches de hotel para otra mujer llamada Andrea. En este caso era una noche de hotel, si no recuerdo mal, en Madrid y la otra en Santander. Eso es. Y luego hemos dado una cuarta entrega que la ha dado Ketty Garat con con Teresa Gómez, que siempre la llamo Begoña Gómez, en donde contamos que la actual pareja de Ábalos ha montado una empresa inmobiliaria coincidiendo con la investigación del caso Koldo. En fin, grandes exclusivas. Y hemos dado también al oro que desde el ministerio también estaban haciendo gestiones para los viajes de la familia de Ábalos. Pues esa me la he perdido, pero bueno, supongo que la publicaremos en los próximos días. Ustedes no se preocupen, que la daremos en los próximos días. Sí, es que estás anticipando, yo creo, lo que va a venir, Entonces, a ver, primero, a mí lo que me dice todo el mundo, y yo creo que ya tenemos que aprovechar el podcast para contarlo bien, es exactamente quiénes son estas chicas. O sea, por ejemplo, hemos hablado de Jessica. Hemos hablado de Jessica y de unos viajes que son del año 20. 18, 19... perdón, eso es. Entonces, hasta donde podamos decir, pero Jessica no pertenece al ministerio, al séquito oficial del ministerio, ni es la mujer de Ábalos. Entonces, Jessica, ¿quién es? Ketty, ¿qué datos tenemos sobre esta mujer? Bueno, tenemos muchos datos, y lo importante es que no solo los tenemos ahora, sino que los teníamos hace 2 años y medio cuando publicamos esa cascada de exclusivas con la que nos inauguramos en este periódico en la parte informativa. Lo que pasa es que podemos llegar hasta donde podemos llegar. Jessica es una persona que conoce a José Luis Ábalos, con la que mantiene algún tipo de relación desde... Una relación, estamos hablando, sentimental. Sí, podríamos hablar de una relación sentimental. De amistad. Bueno, yo hablaría de una relación... Bueno, ustedes ya saben de qué estamos hablando. Vamos, básicamente tampoco vamos a entrar mucho detalle porque también lo desconocemos. O sea, no sabemos tampoco exactamente cómo de íntima era la relación.
pero bueno, digamos que tenían cierta relación. Bueno, si quieres decir que la desconocemos... Lo que no sabemos... Bueno, digo que desconocemos hasta qué punto iban al baño juntos, fíjate, o iban a otro sitio juntos, no sabemos. Yo lo primero que diría es que nosotros estamos siendo muy rigurosos con esta información, precisamente porque sabemos, y se nos acusó en su día de estar entrando en el terreno privado del exministro de Transportes, nosotros no estamos entrando en el terreno privado de nadie. Lo que pasa es que estamos contando precisamente hasta qué punto era alarmante, inquietante en el seno del Gobierno y del Partido Socialista las informaciones que afectaban a dos personas que viajaban habitualmente con el ministro de Transportes. En primer lugar, y secretaria de organización del Partido Socialista, Jessica, una persona a la que conocían muchos en Ferrat 70. Sabemos, y esto sí lo podemos contar, que llegó a estar en la cuarta planta de Ferrat 70, en la sede socialista, esta Jessica, porque era una persona habitual. ¿Qué profesión tiene? O sea, ¿o qué ha estudiado? ¿O qué sabemos? Sabemos que es odontóloga. Pero se ejerce. ¿O ha estudiado odontología? Lo que sabemos es que sigue estudiando, ha terminado la carrera de odontología. ¿Qué edad tiene Jessica? Tenía 31 años cuando empieza a mantener una relación y empieza a viajar con el ministro de Transportes. Y lo que sabemos es que esa relación que inicialmente nosotros pudimos acreditar que empieza pues pocos meses después de que Ábalos entrara al ministerio como ministro de Transportes, como miembro del Gobierno de España en junio de 2018, empieza a finales de 2018, en torno al mes de septiembre, se prolonga hasta, en principio teníamos acreditado el año 2019, a finales del 2019, en el mes de julio. Lo que sabemos ahora es que va más allá. Ese tipo de relaciones, ese tipo de viajes que están acreditados con facturas que aparecen directamente en el cruce o en el tránsito de mensajes de correos electrónicos que se pasa Koldo García Izaguirre con las secretarias del ministerio cuyos nombres aportamos. Y eso es lo gordo, lo relevante, que es las transacciones que se producen con el asunto, además de Ministerio de Fomento, en el asunto de los emails, entre Koldo García Izaguirre y las dos secretarias, la segunda jefa o la jefa de las secretarias del Ministerio de Fomento y la de Transportes y la secretaria particular de José Luis Ábalos. ¿Y qué sabemos de la segunda chica de la que hemos hablado? Es decir, Andrea, que llega un tiempo después, es decir, no son años diferentes. Y Andrea, por la información que habéis publicado también Teresa y tú, parece que sí que es la pareja actual de José Luis Ábalos, ¿no? Eso es. ¿Y Andrea quién es? O sea, ¿sabemos algunos datos de ella? Sí, sabemos varios. Sabemos, en primer lugar, que constan dos facturas, que es la información que publicamos con Fran, en relación al inicio de su relación, que se produce en el mes de mayo de 2021, en plena fase de desescalada de la pandemia, cuando se estaban empezando a levantar las restricciones, pero no todas. De hecho, no deja de ser llamativo el dato muy elocuente de que justo en la víspera de que se levantaran las restricciones de movilidad de la Comunidad de Madrid es cuando se produce la primera noche de hotel que reserva Koldo García Izaguirre para esa persona llamada Andrea T.M. ¿Y esta Andrea? En la noche del 23 al 24 de mayo de 2020. ¿Y alguna profesión conocida, algún estudio? Sabemos o qué edad tiene? Que en ese momento tenía 20 años. 20 años, o sea, 23. 23, o sea, más En jovencita. el 28, sí. Cuando conoce. El 28. Vale. Ahora tiene 26 años. Sabemos que estudia Derecho. Esta estudia Derecho. Sabemos que ahora estudia Derecho. Sabemos que reside, que convive con el ministro desde pues aproximadamente esas fechas, poco después de esas fechas, pero desde su salida del gobierno en julio de 2021. Y que ha residido en 3 viviendas diferentes. En la última de ellas, sabemos, es la información de relevancia que aportamos documentalmente, básicamente esa vivienda es la que sirve como sede social de una empresa que ella misma abre, llamada Galvano Studio SL, y que aparentemente es una empresa, una compañía de joyas,
pero que su razón social en el registro mercantil al que hemos accedido figura como una empresa inmobiliaria. Vale. Y esto nos llama la atención poderosamente, teniendo en cuenta el precedente, el reciente patrón que vemos, por ejemplo, en el caso Koldo, con Koldo y su mujer Patricia Uriz, cuya empresa, la empresa que montan Erika Pat, era una empresa dedicada al asesoramiento inmobiliario, pese a que la razón social era otro objeto totalmente diferente, y a través de la cual se compran 3 terrenos en Benidorm que publicó El Confidencial, que confirmó este periódico, que confirmó The Objective, y que apuntala evidentemente la consistencia de esa empresa como una empresa dedicada básicamente a las operaciones inmobiliarias. Esto es lo que nos llama poder. Entonces, nosotros hemos publicado varios viajes, varias noches de hotel. Lo que hemos publicado son sobre todo emails en donde se ve perfectamente... Son los emails intervenidos a Koldo García. Claro, eso es. Entonces, ahí se ve perfectamente que al menos el Ministerio estaba involucrado en la gestión de esos billetes, de esos viajes, de esas noches de hotel. Y la duda que queda, Fran, es ¿esto quién lo paga? Es decir, ¿la malversación se limita simplemente a que hayan estado varias secretarias involucradas sacando vuelos y sacando noches de hotel, o hemos acabado pagando nosotros la factura de todo esto? Bueno, de lo que se deduce de las informaciones respecto a Jessica, sí hemos podido documentar que el Ministerio pagaba algunos de estos viajes. En el caso de Andrea es más complicado porque hay un mensaje de Koldo al hotel de Santander por el que pide a los trabajadores de este alojamiento que dejen pasar a Andrea. Entonces, una persona de la recepción le dice que no puede dejar pasar a nadie sin que haya reservado, sin que tenga el documento. Hay una serie de llamadas que intuimos o que sabemos que se han producido por el contenido de los mensajes, y finalmente a esta persona la dejan subir al hotel sin que esté allí pernoctando. En el caso de los familiares que viajan, que no viajan, hemos encontrado diversas facturas a nombre de José Luis Ábalos, pero sin número de cuenta. Por tanto, no podemos atribuírselas que la ha pagado personalmente Ábalos, o si las ha derivado bien al Ministerio, bien al partido político, al PSOE, que era secretario de organización. Bueno, es que hay que recordar que Ketty no me... No, es que hay que recordar, y ahora Ketty nos contará con más detalle, pero que Koldo siempre llevaba 3 sobrecitos con dinero en efectivo. Uno se supone que eran los gastos del ministro a título particular, otro para los gastos del Ministerio y otro para los gastos del Partido Socialista. Lo que pasa es que, claro, ya todos ustedes se podrán imaginar el disparate que es ir con 3 sobres y con dinero en cash, que al final acabas pagando la noche de hotel con no sé cuál de los sobres, ¿no? O sea, que supongo que la confusión al final llevaría a que no estuvieran muy claros los gastos, y en parte yo creo que eso es lo que pasaba en el Partido Socialista. Tú contaste hace 3 años ya, que aquello era un despiporre. O sea, que me imagino que algo de esto habrá, ¿no?, en estos viajes. Es decir, que no está nada claro, o no podremos determinar con claridad quién ha pagado qué. Claro, es que es muy importante, fíjate, ni siquiera nos remontamos ya solo a las informaciones que dimos nosotros aquí hace 3 años, sino a las que dieron otros compañeros nuestros, por ejemplo, Antonio Rodríguez en Voz Populi, cuando habló de los billetes de 500 euros con los que se pagaron las botellas de Moet Chandon, unos masajes en el hotel de Canarias, en el que adelantó en primer lugar el diario ABC, y posteriormente, pues en Voz Populi, Antonio Rodríguez dio algún detalle más. Billetes de 500 euros que se repartían en 3 sobres diferentes: partido, gobierno y gastos personales. Claro, la inquietud que había hace 3 años y la constatación que nos daban fuentes socialistas es que parte de esos gastos de Canarias, que fue un viaje pues altamente polémico, acabaron en Ferraz, y acabaron llegando a Ferraz porque se pasaron algunas de esas facturas. Es lo que nos contaron en ese momento. Si se pagaban con billetes de 500 euros, con una suma, desde luego, de un importe considerable, claro, la pregunta que se hacían en Ferraz y la que posteriormente se hacían en el Ministerio es de dónde salían esos sobres de 500 euros y por qué se pagaban. Y aquí es muy importante una cosa que decía Fran, y que yo diferenciaría los 2 tipos de facturas que publicamos. Querían facturas, y tenemos múltiples facturas que acreditan estas informaciones. Unas, que es los que surgen, las direcciones de correo del propio Ministerio a Koldo García Izaguirre, y que pasan unos talones del Corte Inglés, de la agencia de viajes que tiene habitualmente el gabinete del ministro, a Koldo García Izaguirre, que es quien gestiona los viajes del ministro. Es decir, le mandan directamente
básicamente la documentación y los billetes y los talones para los hoteles de Jessica RG, y otros que son en dirección contraria, del propio Koldo García Izaguirre al Ministerio, a la secretaria de Ábalos. ¿Por qué esto es así? Bueno, lo que se deduce, pero nosotros no contamos porque no tenemos manera de acreditarlo más allá de la dirección del tránsito de esos correos electrónicos, es que es Koldo quien paga el viaje, quien paga ese billete a Abu Dhabi en octubre del 19 y quien se lo manda a Ana María, a la secretaria personal del ministro, para que se proceda a su reembolso. Es decir, lo que hablábamos antes de los billetes de 500 euros. Por eso es inquietante, yo creo que por eso es por lo que esto merece una explicación. Y luego yo diría una cuestión más. Si miramos los 3 años en los que el señor José Luis Ábalos ejerce como ministro de Fomento y como secretario de Organización del Partido Socialista Obrero Español, yo diferenciaría 2 etapas. Y no es necesariamente una relativa a Jessica y otra relativa a Andrea, sino que la línea divisoria es la pandemia. Es la pandemia. En esa primera etapa lo que vemos básicamente es que se implica directamente al propio ministerio en el, no voy a decir el pago, pero desde luego la gestión de esas facturas, y evidentemente se deduce que el pago porque aparece en el asunto como gabinete del ministro, Viajes del Corte Inglés, la agencia habitual que utilizaba el Ministerio de Transportes. Y en esa segunda parte que vemos después de la pandemia ya no vemos que aparecen la implicación directa de las secretarias del ministro y del Ministerio de Fomento. ¿Esto por qué se produce? Y enlazo aquí con la información que dábamos hace 3 años en The Objective. Básicamente porque nosotros sabemos que la alarma fue tal en el Partido Socialista y en el Gobierno que se le dio un toque al ministro Ábalos. Se le incluso el gerente del partido, que fue cesado después de que Ábalos saliera del partido y del Gobierno, Mariano Moreno, hoy en una empresa pública con unos emolumentos bastante considerables, tuvo que ir al ministerio por orden de sus superiores, tras alarmar o tras llamar la atención sobre el textual que dábamos entonces era: José se está pasando con los gastos. En ese momento se produce un cambio radical. Eso ya se rompe y empieza una nueva etapa en la que parece como que hay mayor cuidado y Koldo García Izaguirre, resultado de esas cautelas, se ve forzado a escribir a los hoteles, a pedirle que le dejen pasar a su habitación, a mandar el DNI de la joven, a mandar también su DNI, a mandar un tránsito extraño, a pagar él unos estancias de hotel que luego le reenvía desde su correo personal al correo del ministerio y también a la joven de la que hablamos, Andrea T.M. Con lo cual yo creo que está muy armada y muy encajada toda la historia de lo que contamos hace 3 años y que hoy podemos y debemos acreditar documentalmente. Lo que sí es verdad que Ábalos no deja rastro de todas estas gestiones y es Koldo García el que está diciendo: dejar a esta chica que pase a mi habitación. O sea, bueno, naturalmente, si ahora mismo es la pareja de Ábalos, creo que no se va a ir a la habitación de Koldo. No sabemos. En cualquier caso, efectivamente, todo suena disparatado. Añadiré aquí, aparte de lo que estáis diciendo, que es que me estaba acordando ahora de mi libro, Conexión Caracas-Moncloa, donde yo cuento ahí el testimonio de una persona que estaba involucrada en su momento en la intervención del Ministerio de Transportes. Es una persona que incluso pide el traslado. Es que me he acordado cuando has hablado tú de lo del PSOE, porque yo cuento en el libro cómo el disparate de los gastos era tal que hay una persona que se va del ministerio porque no quiere responsabilizarse de firmar esos gastos, porque el ministro se movía primero con un séquito gigantesco, más aparatoso de lo normal, y con unos gastos que muchas veces, como tú también escribiste tantas veces aquí en The Objective, pues que no encajaban, con facturas que eran muy raras. Entonces me he acordado que incluso en mi propio libro saco este caso de esta persona, que conozco perfectamente, pero la protegí en el libro, su identidad, y efectivamente es que eso era un auténtico cachondeo, como se está viendo ahora, como estamos terminando de confirmar ahora.
Bueno, yo no sé si queréis decir... Bueno, lo último que os quería preguntar es, oye, ¿alguien los afectados se han pronunciado, han dicho algo? ¿Qué nos han contado? Es decir, hemos llamado a Koldo, Ábalos, ¿qué ha dicho? Es decir, ¿qué versión están dando? Porque, por ejemplo, yo estos días estoy viendo que Ábalos ha demandado a un periódico por una información y tal, pero de lo nuestro no está diciendo nada. O sea, que debemos estar publicando información completamente veraz, ¿no? O sea, ¿qué ha dicho o qué están diciendo? ¿Qué nos han dicho? Bueno, nosotros nos hemos puesto en contacto con Koldo García Izaguirre para confirmar todas estas informaciones. No ha querido en ningún momento entrar en el fondo de la cuestión. Se refiere simplemente a que todo lo que publicamos son mentiras que afectan a su integridad y a la integridad del ministro, que esto es una cacería contra él. Hemos intentado entrar en el fondo de la cuestión directamente, hablar de Jessica, hablar de Andrea, hablar de por qué ese tránsito de mensajes, por qué se hacían desde la cuenta personal de Koldo García, del asesor de Ábalos, a su cuenta del ministerio, por qué se les mandaban a las secretarias, por qué hay una serie de mensajes. No hemos conseguido nada. No hemos conseguido nada porque es verdad que tanto por parte del ministro como por parte de Koldo García Izaguirre entienden, y de hecho Ábalos habla de, ahora lo dirá Fran, de obsesión de este periódico. Yo solo diría una cosa. Aquí lo único que hay es una voluntad de acreditar la verdad, motivo por el cual se emprendió una campaña no contra el ministro Ábalos, sino contra nosotros y concretamente contra mi persona. Con lo cual nosotros estamos en la obligación periodística e informativa de demostrar que todo lo que publicamos no solo era cierto, sino que era la punta del iceberg, como bien se está demostrando en estos momentos con toda la instrucción del caso Koldo. Con lo cual, nada personal contra el ministro Ábalos, evidentemente, como bien sabemos todos los que trabajamos aquí, sino simplemente la búsqueda de la verdad, que yo creo que, en fin, es inquietante que solo sobre este aspecto concreto esté habiendo un medio de comunicación que se esté atreviendo a contar algo tan sumamente clamoroso como son estos gastos personales en los que se incluyen personas ajenas al ministerio que pagamos con los dineros de todos los españoles. Sobre todo porque yo recuerdo, y antes lo hablábamos Álvaro fuera de micrófono, el escándalo superlativo que se montó hace unos años con los viajes de la novia de Monago y cómo desde medios de izquierdas estiraron el chicle hasta más no poder, y con razón, porque todo lo que sea dinero público tiene que ser un escándalo público. Y por lo tanto, echo de menos aquellos que alzaban la voz y se rasgaban las vestiduras o que tiraban la piedra contra Monago al hablar de los viajes de su novia, y ahora esconden la mano al hablar o al no hablar de los viajes de las parejas o de las personas vinculadas al señor José Luis Ábalos. Totalmente. ¿Querías decir algo, Fran? José Luis Ábalos nos ha dedicado algunos tuits estos días. Bueno. A bulo por día y usando supuestos documentos que están en una instrucción judicial que no es pública y, por tanto, incurriendo en revelación de secretos. Yo creo que el periodismo es sí. Es nuestro antes trabajo. De despedir, quisiera, Álvaro, si me lo permites, poner en valor el gran trabajo que ha hecho la compañera Ketty Garat en estos últimos años, que ha sido vilipendiada, y creo que ha demostrado que es una excelente periodista, un referente para esta profesión y una maestra. Ya lo sabíamos antes. Sí, pero quiero decirlo luego aquí públicamente. Nosotros lo sabíamos desde el principio. Mucho a ella, porque me sienta a su lado en la redacción. Pero quiero decirlo públicamente para que quede constancia. Está muy bien, está muy bien. Los que vean el vídeo estarán viendo ahora cómo se están dando la mano los dos. Tienes toda la razón. Nosotros ya lo sabíamos desde el principio. Y te voy a decir algo, Ketty. Tú no estás... lo que estamos haciendo ahora es añadir información a lo que ya habíamos informado. Es decir, nosotros no tenemos que demostrar nada porque nosotros sabíamos que lo que estábamos publicando en su momento era verdad. Lo que pasa es que, como en muchas tantas ocasiones, al final el tiempo nos ha dado la razón, pues como pasa siempre. Es decir, el periodismo es muy ingrato. Das una exclusiva, te desmiente todo el mundo y acaba confirmándose pues años después, o días después, o meses después. Esto nos va a pasar toda la vida. Eso es el coste que tiene ser el primero, que muchas veces pues estamos solos ahí en la batalla. Sobre todo porque tú sabes mejor que nadie, Álvaro, que a veces
se tienen documentos, Claro. se tienen pruebas que no se pueden sacar Claro. hasta que llega el momento. Por eso. Y yo creo que nosotros, fíjate, yo creo que en la vida es mucho más importante ser buena persona que ser buen periodista. En el periodismo y en el periódico tenemos que preocuparnos de ser buenos periodistas, pero encima hemos sido buenas personas y hemos sabido contenernos sabiendo que nos estaba cayendo la mundial de manera injusta, pero hemos retenido lo que teníamos que retener hasta que ha llegado el momento adecuado de publicar esa información. Y lo que te eso es lo que te iba a decir, que ustedes no pierdan de vista The Objective, porque esto es la punta del iceberg, como decía Ketty. Y quiero dejar claros varios temas. Uno, nosotros solo les vamos a publicar aquello que creamos que tiene interés informativo relevante, es decir, no vamos a morbosear demasiado con la vida privada de las personas, porque creo que esto no es relevante. Aquí lo importante y lo que a nosotros nos preocupa es si hemos acabado pagando alguna noche de hotel de personas que no lo merecían y a las que no les estábamos pagando el sueldo. Y yo creo que esto sí que es importante, saber si ha habido algún tipo de malversación de caudales públicos en la actuación, en este caso del ministro Ábalos. Segundo tema que querría decir. Es verdad que prácticamente ningún medio se está haciendo eco de esto. Seguramente es porque, claro, es que nosotros hemos conseguido acceder a ciertos documentos del sumario del caso Koldo y hay otros, pues probablemente serán peores periodistas que no los consiguen y por tanto nos están dando por enterados. A lo mejor algún día acceden al sumario y a las pruebas y acaban publicándolas. Tengan ustedes paciencia. Y lo tercero que querría decir es que todo esto que estamos publicando de Jessica, de Andrea y de todos estos años desde que Ábalos fue ministro de Transportes coincide, y no es casual, sobre todo no es casualidad con su destitución del gobierno, como contó en su momento Ketty. Todo esto coincide con una campaña del Partido Socialista para, digamos, ilegalizar la prostitución. Y ahí me callo y les despido a los dos. Gracias, Ketty. Gracias, Fran. Bueno, y ahora tenemos aquí con nosotros a Javier Leal. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás? Bueno, Javier es uno de nuestros especialistas en Juan Carlos Barrabés. Javier, primero vamos a empezar por partes. ¿Quién es Juan Carlos Barrabés? Porque igual la gente se ha perdido ya en esta historia. Bueno, Juan Carlos Barrabés es un empresario conocido en su mundo, en el mundo de la consultoría estratégica, de innovación, que se le conoce, pero bueno, que salta a la palestra por ese vínculo y esa relación que tiene con la mujer del presidente, con Begoña Gómez, porque es quien le ayuda, como se le ha denominado, como el gurú del máster en la Universidad Complutense de Madrid, ¿no? Y este hombre exactamente empezó a dedicarse a vender productos de deportes de esquí y cosas de estas, y al final acaba convirtiéndose en una especie de gurú, y es del que tira Begoña para montar, digamos, su máster en la Complutense, y es el que le pone los profesores, le organiza el temario y estas cosas, ¿no? Eso es, sí. Y por supuesto es el que se ha beneficiado a través de sus empresas de luego muchos contratos públicos del gobierno adjudicados una vez que conoció a Begoña, ¿no? Y lo hemos publicado en The Objective, que fue sobre todo a partir del año 2020, cuando pues reciben, lo que publicamos fue 18,2 millones de contratos de la administración pública, ¿no? Entonces coincide más o menos hace un lustro, que fue cuando conoció a Begoña Gómez, con todos esos contratos que han recibido, pues su conglomerado de empresas que la aglutina, ¿no? Entonces se crea pues esa coincidencia y esas sospechas sobre la figura de Barrabés. Bueno, Barrabés ha estado hospitalizado un tiempo desde que estalló el escándalo. Parece que ya está bien, ¿no? Las informaciones que tenemos es que ya ha salido del hospital. Según lo que sabemos, el 10 de enero de 2023 el ingresa en el hospital y ha tenido pues esa enfermedad hasta, lo mantiene a día de hoy. La mantiene la enfermedad, pero ya no está hospitalizado. Ya no está hospitalizado y va a poder ir de testigo a declarar cuando. Lunes 15 de julio. ¿Es de testigo o de imputado? De testigo. De testigo. Vale. O sea, él va a ir a declarar antes que ella. Que ella, justo. Que tiene que ir, me parece. El 19. El 19, vale. Entonces, tú eres uno de los pocos periodistas que ha hablado con Juan Carlos Barrabés, porque además tú tienes la habilidad de contactar con él desde el minuto 1. Ustedes tienen que saber que nosotros a Barrabés le seguíamos la pista desde hace muchísimo tiempo, antes incluso de que todo esto estallara. Estábamos muy cerca de todo este asunto. El caso, digamos, Begoña Gómez Globalia estalla, si no recuerdo mal, es el 27 de enero. Febrero, ¿no? O febrero. Y el caso es que tú hablas con él enseguida, esos días, y ahora has publicado, digamos,
una información con declaraciones exclusivas que te guardaste, es decir, en su momento tú has ido contando algunas cosas que te contó él en su momento, pero otras que incluso me contó después por WhatsApp. Eso es. O sea, tú has mantenido una relación con él y ahora has recuperado algunas de las que estaban pendientes. Lo hemos hecho con motivo de su próxima declaración ante los tribunales, pero el titular es impresionante, porque fíjense ustedes, el titular de la noticia que ha hecho Javier Leal esta semana en The Objective, que es una gran exclusiva, era Juan Carlos Barrabés sobre Begoña Gómez, maldigo el día en que la conocí. Oye, da la impresión, leyendo tu artículo, que está completamente arrepentido. ¿Nos creemos esto? Esa es la gran pregunta, ¿no? Si nos creemos realmente lo que decía. Pero sí, escuchándolo, él muestra arrepentimiento hasta que suelta esa frase, ¿no? Ya fruto de la desesperación del hecho de verse de alguna forma vinculado o relacionado con algún tipo de favoritismo por esa relación próxima con Begoña Gómez, ¿no? Entonces, más o menos durante toda la conversación, él lo que hace es intentar desvincularse al máximo de Begoña Gómez, decir que, bueno, que su relación simplemente se ha estado vinculado a los temas sociales, al área social, que es en lo que él era experto en ese momento y en lo que Begoña Gómez quería ser experta. De hecho, ya crea ese máster de transformación social, ¿no? Entonces, él mismo, como ahí relatamos, dice que jamás se ha ido a cenar con ella, que no ha pasado ningún fin de semana con ella, que todo era pues meramente profesional y circunscrito a eso. Lo que pasa es que hay gente que me ha dicho, Álvaro, esto que cuenta Barrabés es todo falso, porque, por ejemplo, él te cuenta que se conocieron en un evento, ¿no? Que se vieron por casualidad, pero bueno, a mí me dice otra gente que no, que se conocieron esquiando y tal, pero él dice a su vez que nunca ha pasado un fin de semana con ella, que nunca ha cenado con ella. Pues literalmente la conversación era: Javier, lo he pensado mucho y ya sé cómo creo que nos conocimos, y fue en el evento mañana que yo organizaba. ¿Eso qué es el evento mañana? Unos eventos que él organizaba de temas sociales, y fue ahí como él cree que conoce a Begoña. Ahí surgió el flechazo, digamos. Y a partir de ahí ya se montó en el dólar él. Y ahí a partir de ahí ya le cuenta: oye, pues estoy interesado en hacer un máster, no sé qué, tal, a ver si me puedes ayudar. Y se crea esa relación tan estrecha entre ellos. Bueno, la verdad es que es tremendo todo este asunto, y por supuesto se lo iremos contando en próximas entregas, porque Javier, lógicamente, pues va a seguir ahí todo lo que pasa en el caso, y sobre todo intentando seguir hablando con este señor, ¿no? Sí, Carlos Barrabés. Además sigue habiendo líneas de investigación abiertas sobre Barrabés. Sí. Hombre, nosotros hemos publicado, y varios de nuestros compañeros lo han hecho, como algunos de los contratos que el gobierno le ha adjudicado a las empresas de Barrabés, bueno, se ha hecho con métodos un poco extraños, es decir, en concursos públicos amañados o pseudo amañados, acortando los plazos de presentación de ofertas, incluso eligiendo las empresas de Barrabés que eran más caras que otras que se habían propuesto. En fin, hay todo tipo de situaciones. La verdad es que los contratos que se le han adjudicado no pintan nada bien. Yo no sé si algún día se investigará de verdad a fondo sobre ellos, pero, en fin, huele mal. En concreto hubo uno, recuerdo, el del Consejo Superior de Deportes, ¿no? Una denuncia de un empresario. Claro, donde incluso un empresario ya le estaba diciendo al Consejo Superior de Deportes: oiga, yo ya sé que ustedes le van a dar el contrato a Barrabés. Porque cumpliendo además los plazos para la presentación de ofertas. Un escándalo, escándalo. Sí. Y nosotros lo vamos a seguir investigando todo y lo vamos a seguir publicando aquí, ¿no, Javier? Sí. Bueno, ya tenemos aquí al último protagonista del programa de hoy, Enrique Recio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Álvaro, ¿qué tal? Bueno, Enrique es nuestro especialista en policías, interior, inmigración, en fin, todos estos temas también muy divertidos. Y esta semana, bueno, hemos tenido el gran espectáculo. Ha tocado todo. Bueno, vamos a empezar primero por el show y luego ya vamos a los inmigrantes, que es un tema más serio, pero... Enrique, a ver, el caso, no sé si llamarlo Malinche o caso Nacho Cano. El caso Malinche, digamos. Malinche. Bueno, entonces, el caso es que supongo que ustedes ya se habrán enterado, porque esto y lo de Muñoz Escasi es lo más comentado en España en los últimos 7 días. Yo de Muñoz Escasi no tengo ni puñetera idea, yo creo que tú sí, pero... Poco, la verdad. Pero no vamos a hablar de Muñoz Escasi. El caso es que ya sabrán ustedes que la policía detuvo muy brevemente a Nacho Cano por unas supuestas irregularidades laborales en un musical del que es productor, ¿no? A ver, Enrique, yo lo que necesito es que nos aclares brevemente, sobre todo a los que nos están escuchando,
porque no sabemos qué ha pasado. Porque aquí, si uno lee los periódicos, unos están a favor de Nacho Cano a muerte y otros están en contra de Nacho Cano a muerte. Pero me temo que aquí hay matices, no todo es ni blanco ni negro, entonces necesito que nos expliques exactamente qué sabemos del asunto. Efectivamente, como dices, hay matices. A ver, es que se ha echado, digamos, ahora en los últimos días toda la leña sobre la policía, ¿no? Digamos, se ha criticado la actuación policial, que no fue correcta, porque recordamos a los que nos escuchan que el operativo, digamos, la operación, la investigación, la lleva a cabo la Comisaría del Distrito Centro de Madrid, el Grupo de Policía Judicial, no de extranjería, ¿no? Que eso es una cosa que puede sorprender a quienes nos escuchan. Entonces esto ha creado un poco bueno, y sumado, vamos a poner todos los datos encima de la mesa, hay unas denuncias también de los 17 becarios de Nacho Cano, ¿no? Porque la policía inicia una investigación en enero porque una de las supuestas becarias bailarinas de Nacho Cano denuncia que les tienen unas condiciones laborales y económicas, pues digamos, pésimas, que no cumple con la legislación para el visado de estudiante, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces esta comisaría inicia una investigación que conlleva la detención de Nacho Cano, a la interrogación a los interrogatorios de las 17 víctimas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, Nacho Cano dispara contra la Policía Nacional y bueno, y ahí es cuando, digamos, yo creo que se empieza a embarrar todo, ¿no? La gente no sabe bien si quien tiene la razón es Nacho Cano, si la policía en este caso ha hecho algo mal, y yo, viendo lo que llevamos estos días escribiendo y publicando en el periódico, es que creo que ha habido errores y que hay cosas irregulares en las dos partes. Pues venga, vamos a hablar primero de Nacho Cano, es decir, ¿qué has visto tú irregular o sospechoso en la actuación, digamos, de la empresa productora del musical? Vale, a ver, me imagino que quienes nos escuchan no lo saben. Yo, de hecho, no tenía no sabía todos los requisitos que se exigen en España, que exige el Ministerio de Migraciones para que una persona extranjera pueda tener un visado aquí de estudiante de 6 meses. Hay que cumplir una serie de requisitos, ¿no? Si tú tienes un convenio formativo, como era el caso de estos estudiantes, con una universidad o una escuela, etcétera, ese es el primero de los requisitos. Tener un convenio, que tengas, porque claro, para lo que sirve ese convenio es que tú vengas aquí a formarte y luego esa formación tú la reviertas en tu país de origen. Entonces se exige que tú vengas aquí con el dinero suficiente para poder mantenerte, que tengas un seguro de salud privado, en fin, y otros muchos requisitos si es más de 6 meses, ¿no? Entonces lo que denunció esta bailarina y que ha corroborado la policía es que cuando llegaron todos estos estudiantes, en teoría 17, llegaron a la frontera y dijeron que venían como turistas. Entonces aquí tú puedes estar un periodo de 90 días como turista, pero si tú quieres quedarte aquí como estudiante y tal, tienes que realizar una serie de solicitudes demostrando que tú vienes aquí para estudiar y que hay una institución detrás de ti, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, 30 días antes de que caducase ese periodo, ellos presentan, creo recordar, como un certificado médico y luego otro papel que venía a decir que estaban aquí con un convenio formativo en la escuela de Nacho Cano. Entonces, lo que hace la delegación del gobierno, que es la que se encarga de verificar todo esto, dice que no tienen forma de confirmar que efectivamente hay una formación detrás de esto y por tanto en mayo les deniegan el visado de estudiante y desde entonces están aquí en situación irregular, posiblemente sin que ellos lo sepan. Entonces, todo esto es lo que lleva a la inspección de trabajo, primero el 27 de junio en la escuela, que es cuando se interrogan a todos los estudiantes, etcétera, y luego a la detención de Nacho Cano. Bueno, o sea que básicamente, digamos, el resumen podría ser que en teoría, aunque son becarios y están actuando como becarios, no tenían los papeles, digamos, en regla. Exacto, como no cumplían con todos los requisitos, pero es verdad que los abogados de Nacho Cano recurrieron la denegación del visado de estudiante. Está recurrido, lo que pasa es que la delegación del gobierno lo tiene que mirar, pero claro, desde mayo están en situación irregular aquí en España, entonces te piden que te vayas al Hombre, día siguiente, lo que pasa es que, claro, tratándose de la delegación
delegación del gobierno, que ya sabemos de quién depende, no sé si también habría que ser mal pensados ahí, pero bueno, en cualquier caso, me parece que está bastante clara la irregularidad o la supuesta irregularidad. La pregunta ahora es obvia. ¿Estas irregularidades acaban derivando en la detención de un empresario o esto es anormal? Es decir, ¿estos interrogatorios que han hecho con los becarios son normales porque ellos denuncian que les han coaccionado, que les han intentado presionar para que acusaran a Nacho Cano de abuso sexual y de no sé qué? Es decir, ¿aquí tienes tú también conocimiento o datos que nos lleven a pensar que la policía se ha extralimitado en este asunto para perjudicar a Nacho Cano? Yo he hablado con muchos policías y les he preguntado a todos si esto estaba bien, si esto estaba mal. Y bueno, en algunos casos sí y en otros casos sí que advierten cosas que chirrían un poco. A ver, ¿qué chirría? A ver, donde se ha puesto el foco es que la investigación ya desde un primer momento la lleve la comisaría del Distrito Centro de Madrid, porque está dirigida por un comisario que ha sido muy polémico, que en teoría está relacionado con Marlaska, etcétera. Pero bueno, en este caso me dicen, a ver, la denuncia y con la que se inician las pesquisas se interpone en la comisaría de Distrito Centro, ¿no? Entonces, pues bueno, luego se hace un cribado entre los jefes, etcétera, etcétera, y se inician las investigaciones. O sea, voces de la Policía Nacional han dicho, no han cumplido el protocolo policial, porque esto lo debería haber llevado Extranjería. A ver, la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que es lo que me han contado distintos agentes, o sea, capacita a cualquier agente de policía judicial a iniciar una investigación. Entonces, en el aspecto del protocolo, o sea, lo que se hace es, llega una denuncia, tú empiezas a hacer unas investigaciones y eso te lleva, pues digamos, a la inspección de trabajo, que también es completamente normal que los agentes vayan en compañía de una inspectora de trabajo cuando se trata de delitos contra los trabajadores y contra la población extranjera, etcétera. Pero sí que me han advertido dos cosas anómalas, digamos, tanto en la citación, en la forma en la que se produce la citación de Nacho Cano en la comisaría, como a la hora de que las supuestas víctimas, ¿no?, los becarios, vayan a declarar. En primer lugar, es raro, ¿no? Suena raro que cuando te llaman para que vayas a la comisaría no te digan por qué tienes que ir a la comisaría, y de repente ahí, según contó Nacho Cano en la rueda de prensa, a él le llaman para que vaya a la comisaría y es allí donde se da cuenta de que, donde le informan de que está allí en calidad de detenido acusado de los delitos que hemos dicho y que tiene que prestar declaración. En este caso sí que me dicen que si esto fue así, sí que es irregular, porque hay una instrucción reciente de la Secretaría de Estado de Seguridad que ya llevaba reclamando muchos años el defensor del pueblo, de que tú a la persona que va a ser detenida tienes que informarle en todo momento al menos de los delitos, de que los delitos son graves, que se le acusan y de si quiere ir en compañía de un abogado. Eso es lo mínimo, es la mínima garantía que tienes que tener. Distintos policías. Claro. Y luego, respecto a los becarios. Y respecto a los becarios, es verdad que lo cuentan, lo hemos contado aquí en el periódico, en las denuncias. Primero se produce una inspección sorpresa el pasado 27 de junio en la escuela de Malinche, donde allí se toma declaración en un primer momento a los 17 becarios y luego les dicen que les van a llevar a la comisaría de Distrito Centro para la afiliación, para comprobar documentación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces allí se dan cuenta de que no están para la afiliación, sino que les van a tomar de nuevo declaración. Entonces, en este sentido, no estaban, ellas y ellos dicen que se vieron un poco coaccionados a declarar y no estaban obligados a declarar, porque se trata de una investigación policial y están en sede policial, entonces ellas y ellos en calidad de testigos ante la policía no están obligados a declarar. Sí que estarían obligados en sede judicial, porque tú como testigo cuando te sientas sí que estás obligado a decir la verdad y a declarar. Y tú has contado en una de tus noticias que, por ejemplo, hay una de las chicas que denuncia que un policía como que les miró los WhatsApps o no. ¿Cómo es la historia esa? Lo que cuentan, lo que relatan sobre todo es el impacto que en el que se encuentran, porque claro, no se esperan nada de esa situación. Entonces, además, una cosa que me sorprendió es que cuentan que incluso la policía activa las alarmas por la calle cuando los trasladan a la comisaría, o sea que sentían como que era algo delictivo contra ellos cuando era todo lo contrario. Entonces dicen que en un momento del interrogatorio le piden, sin su consentimiento, el teléfono móvil para revisar el WhatsApp y los correos y tal, y dicen que y esta chica denuncia que en un momento, o sea, le obligan a exportar determinados chats de la app que tiene de mensajería
al teléfono de otra gente, se supone que para el curso de la investigación. Pero claro... Pero esto es totalmente irregular, Enrique, ¿no? Si ocurrió, sí. Si ocurrió, sí, es totalmente irregular. Porque ellas han presentado una denuncia. O sea, han presentado 17 denuncias por coacciones y delito de falsedad en Hombre, es que esto es grave, es decir, y sobre todo si tú eres la víctima. O sea, lo que haces requisándole a la víctima, ¿no? En contra de su voluntad, un chat, ¿no? Sí. Y lo que sí que quiero puntualizar, porque se ha dicho mucho de que les preguntaron, o sea, que también consta en la denuncia de que les hicieron preguntas de índole sexual hacia si habían podido sufrir algún tipo de abuso por parte de Nacho Cano. Es verdad que sí que me dicen muchos policías que en este tipo de investigaciones, cuando tú estás investigando un delito de posible explotación laboral, delitos contra la población extranjera, es normal que se hagan este tipo de preguntas porque tienen que saber en qué condiciones están trabajando. Es algo que aunque pueda llamar la atención y creo que se ha enfocado mal, sí que es normal que se pregunten este tipo de investigaciones. Muy bien, bueno, pues ya lo saben ustedes todo. Como ven, tiene sus matices esta historia, no todo es blanco ni negro. Bueno, vamos a hablar también brevemente, Enrique, del otro tema de la semana, que ha sido el del reparto de los MENAS. Los MENAS son estos menores, digamos, no acompañados, o sea, llegan como inmigrantes, no se sabe bien de dónde vienen ni con quién están, y por tanto el Estado tiene la obligación de hacerse cargo de ellos. Además, no se les puede expulsar a ningún sitio. Se están acumulando en Canarias. ¿Cuántos hay en Canarias ahora? 6.000. 6.000. Y Canarias ha pedido ayuda porque, claro, es que no da abasto. Yo contaba al principio del programa, Enrique, que lógicamente me parece una cuestión obvia que si Canarias tiene un problema lo tenemos todos, porque Canarias es España. Y evidentemente, yo he dicho al principio del programa, Enrique, que esto no es una cuestión de solidaridad. Es una cuestión de responsabilidad. Solidaridad es cuando hay un terremoto en Turquía y tienes que ayudar a Turquía porque entiendes que hay que ser solidarios con las víctimas y tal, y mandar perros policía y no sé qué, y buscar víctimas. Aquí no, aquí esto no es una catástrofe en Canarias, esto es una catástrofe en nuestro país y requiere una solución de nuestro país y por tanto, por responsabilidad, por obligación, hay que intentar hacerse cargo de esos menores, que además tenemos también la obligación como país de atenderles, de formarles, de educarles, o sea, no les puedes dejar tirados en una calle. Entonces, al final, ¿qué se ha llegado a acordar algo? Porque han hecho una reunión las comunidades autónomas a ver si acordaban el reparto. Al final, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Se van a repartir algunos inmigrantes por algún sitio? Es que, claro, en cuanto a la reunión... A ver, sí, yo que controlo un poco el tema de inmigración, es un fracaso, o sea, no ha habido ningún tipo de acuerdo porque... Pero el PP claro, ha aceptado 400, ¿no? No es del todo así, o sea, se ha aceptado el reparto voluntario de menores migrantes entre las comunidades autónomas, pero esto, o sea, el reparto voluntario de menores se lleva haciendo desde 2022. Entonces, de unos 400 menores cada año, entonces lo único que se ha hecho es lo que debía hacerse, o sea, el reparto voluntario son, me parece, 347 menores de los que las comunidades que gobierna el Partido Popular se va a hacer cargo de unos 200. Pero o sea, que realmente no ha habido, no sé por qué ha habido tanta, digamos, o sea, el problema con Vox y todo esto. Al final, de los que se van a hacer cargo el gobierno del Partido Popular son los habituales. Son 200, son los habituales, y es lo que ya se habló ya incluso el año pasado. ¿Y quién decide ese reparto, Enrique? Lo lleva el Ministerio de Infancia y Juventud. ¿Con qué criterios se decide? Ya se acordó la sectorial de migraciones en 2022, precisamente en el marco de del colapso que tiene sobre todo Canarias, Ceuta y Melilla y Andalucía. Pero tú has dicho que es voluntario. Es voluntario, entonces, sí. Si tú no quieres, no coges. Exacto. Pero entonces, por ejemplo, lo tienen que acordar en la sectorial, como pasó ayer. ¿No? Lo que pasa es que todo el mundo pensaba que ayer iba a haber un acuerdo, que es de lo que se lleva hablando en todos los medios de comunicación desde hace semanas, un acuerdo para ultimar el borrador de la reforma de la ley de extranjería, el artículo 35, que convierte ese reparto voluntario en obligatorio.
Claro, pero por ejemplo, ¿Cataluña se va a hacer cargo de algún MENA? Claro, es que eso es lo que me ha llamado también la atención, porque se centra muchísimo el ojo en que las comunidades del PP se han negado, que todavía no se sabe, porque es que la tramitación va a ir al Congreso, pero no es que se ha Cataluña negado. se ha negado. Eso. Es que Cataluña, o sea, Junts, que lo adelantamos aquí en el periódico, y Esquerra, se ha negado allá al reparto directamente de... O sea, Cataluña, mientras sea voluntario, no va a recibir ninguno más. Ha dicho que no. Y en la reforma de la ley de extranjería, como contamos ya aquí, había pedido que no se le tenga en cuenta, porque como ellos tienen pensado de aquí a un futuro próximo asumir la competencia de inmigración, que ya decidieran, que son más guays que ya decidirán ellos cómo gestionarlo. Lo que les dé la gana. Entonces, pero entonces, ¿el gobierno pretende cambiar la ley para hacer obligatorio el reparto? Eso es. ¿Y en esto el PP apoya o no? En principio, lo que quiere el PP es que se asegure una partida presupuestaria no solo durante el primer año, sino durante los siguientes, porque claro, esto conlleva también al final un gasto. Yo lo entiendo y me parece una cuestión es que tiene que ser así. Completamente lógica, ¿no? Yo lo he dicho al principio del programa, que esto tiene que ser así. Es decir, si tú te tienes que hacer cargo de un menor, lo lógico es que pidas dinero para poder formarlo y poder educarlo, porque es que si no, estarás creándote un problema a futuro, porque si a ese chico no le puedes atender convenientemente, lo más lógico es que se acabe buscando la vida de cualquier manera y acabe siendo efectivamente un delincuente o lo que sea. Pero si tienes dinero y le puedes dar un futuro, pues hombre, lo puedes aprovechar, porque esos chavales están en edad perfectamente, en fin, son perfectamente recuperables. No son señores de 70 años, o sea, esos señores son fácilmente integrables en nuestro sistema y en nuestra cultura también, yo creo. Incluso me atrevería a decir, hombre, ya sabemos que vienen de países muy diferentes, pero yo creo que a esas edades, bueno, porque supongo que también tendrán edades diferentes, ¿no? Claro. Más pequeños, más mayores. Hay un poco de todo, claro, ¿no? Pero sí, a ver, sobre todo ya yo creo que rozando la adolescencia. Estos son adolescentes, claro, fundamentalmente. Sí. Oye, ¿y qué se está haciendo? Es decir, ¿se está haciendo algo por intentar evitar que sigan llegando pateras? Porque, por ejemplo, se ha hecho también muy viral, no sé si lo has visto en estas últimas horas, una carta de un capitán de navío que explica cómo es imposible, literalmente, que un cayuco que salga de Senegal llegue a Canarias sin ayuda. Es decir, no hay combustible suficiente en un cayuco para hacer toda la travesía. Es imposible que no cuenten con la asistencia de alguna nave o de alguna, en fin, de alguna mafia que les asesore, que les impulse en algún momento del camino. ¿Se está haciendo algo por ir contra las mafias, por atacar a todos esos que se están lucrando de este trasiego de personas? ¿Se está haciendo algo con los países de origen? No sé, por atajar el problema de raíz, porque, bien, los menas ya están aquí y hay que buscarles una solución, pero a lo mejor deberíamos estar pensando en cómo evitar que sigan llegando menas. Se está haciendo trabajo en origen. El Ministerio de Interior, de hecho, el Ministerio de Interior se ha reunido con su homólogo tanto en Mauritania como en Senegal, creo recordar, en varias ocasiones, y tenemos a agentes de la Guardia Civil desplegados en los puntos de los que salen para trabajar en conjunto con las policías de esos países para evitar que salgan. Pero como dices, o sea, ¿de quién recibe la ayuda? De las mafias. O sea, son las mafias las que pilotan todo esto. Y lo que comentaba el otro día el ministro, después de que el PP comentase lo de que había que desplegar el ejército y tal y cual, es que Mauritania hay esperando en campos de refugiados y de gente, porque claro, la situación en Mauritania es terrible. Más de 300.000 personas están esperando venir aquí a España. O sea, 300.000. 300.000 has dicho. 300.000 fue el dato que dijo el ministro el otro día en una rueda de prensa. Entonces es que la previsión, bueno, precisamente en el borrador de la ley esta de la modificación para el reparto de los menas, se habla de que el gobierno cree que van a llegar a 70.000 los inmigrantes en 2024, o sea, 70.000, que sería 30.000 más que en 2023, o sea que las previsiones son cada año peores. Pues por eso hay que buscar soluciones a medio y largo plazo. Está bien que solucionemos lo de los menas, pero yo creo que esto hay que buscar o pensar en soluciones
de altura de miras, de pactos de Estado, de cooperación entre todas las fuerzas políticas y seguramente de soluciones europeas también, porque esto es importante. Nosotros también, solos no vamos a la poder. Somos la frontera sur de Europa, o sea, esto es un problema europeo también. Desde el momento en que no hay fronteras en Europa, una persona que consigue entrar en Canarias está ya con total disposición de plantarse en Helsinki. Por tanto, a los propios finlandeses también les interesa involucrarse de alguna manera por la cuenta que les toca en este asunto. Bueno, muchas gracias, Enrique. Les seguiremos contando estos y muchos otros asuntos en próximas ediciones de este programa. Les esperamos, por supuesto, la próxima semana. Pasen ustedes una buena semana.